Vamos a avanzar porque tenemos una invitada a esta hora. La Universidad de Santiago reconvertirá equipos médicos en ventiladores mecánicos de alta complejidad para apoyar el sistema y a los pacientes críticos del virus. ¿Cómo se logrará el objetivo? Se lo vamos a preguntar a Elia Molina. Con ella también queremos hablar de todo el panorama que se está viviendo en el tema sanitario. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, fue ministra de Salud, además fue presidenta de la Comunidad Epidemióloga de Chile, ¿no? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, en primer lugar quiero preguntarle por la posibilidad de tener estos ventiladores. Son unos 1000 ventiladores que podrían ponerse en marcha con el trabajo de la Universidad de Santiago. El ministro de Salud ha recibido esta noticia con mucha alegría y satisfacción, pero decía que tenía que haber una evaluación técnica para llevarlo a cabo. ¿En qué va todo esto? Así es, así es. Bueno, lo que ha hecho la Universidad de Santiago con la Escuela de Ingeniería Eléctrica, la Escuela de Ingeniería Mecánica, Sigma, que es una empresa privada que son exalumnos también de nuestra universidad, y la Facultad de Ciencias Médicas, lo que hemos hecho es ponerle inteligencia a poder adaptar los CPAP, que son aparatos que se usan para las apneas del sueño, que están en todos los servicios de salud, que son de bajo costo, y con la inteligencia de ingeniería que se puso en la USACH se logran transformar estos CPAP en ventiladores que son invasivos y que sirven para manejar pacientes graves en UTI. Se han estado trabajando con médicos utiólogos del San Juan de Dios, broncopulmonares del Hospital Barros Luco, de la Universidad Católica, y justamente funcionan muy bien. Y como le decíamos, existen en el sistema de salud al menos 1000 CPAP que la Universidad de Santiago podría transformar a bajo costo en un respirador que podría servir en la emergencia de que los que ya hay, que probablemente son de más larga duración, probablemente, y a lo mejor más sofisticados, pero que sin embargo los que nosotros estamos proponiéndole al ministro de Salud son perfectamente utilizables en situaciones cuando todo el resto de los estén ocupados, la mayoría de los ventiladores, claro, y tengamos que tener que estar eligiendo, ¿no es cierto?, a quién ponemos y a quién no ponemos. Es bueno tener un recurso nacional que no dependa de las importaciones ni de la disputa que hay por los aparatos que se usan hoy día en el tratamiento intensivo de pacientes con COVID en el ambiente internacional. Creo que Chile tiene el deber de poder pensar en autoabastecerse en esta situación donde la oferta del mercado está muy dificultosa. Sí, he leído que ya un primer prototipo de ventilador fue probado en centros de salud como el Hospital San Juan de Dios y el Servicio de Salud Metropolitano Sur. Funcionó bien, ¿verdad? Uno de los que ustedes probaron. Y además, ustedes plantean que podrían tener la capacidad de reconversión a un nivel de un ritmo bastante importante, de unos 300 mensuales, ¿no? Al mes. Ya. Mensuales, sí. Ya. No se puede tomar más que eso porque tiene su buena tecnología, pero 300 es un buen número en un mes. Y bueno, yo no soy ingeniero, yo soy médico. Nosotros como facultad hemos sido asesores en el aspecto médico, pero en la parte más ingenieril, más técnica de la innovación y de la inteligencia al respecto. Bueno, ahí nuestro vocero principal es el doctor Humberto Verdejo, el director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la USACH. Sí, doctora Molina, vamos al tema médico entonces. Mire, sabe, recién hace muy poquito rato la doctora Jimena Aguilera, que es parte del Consejo Asesor COVID-19, experta también en epidemiología, publicó la última recomendación al gobierno. El gobierno se ha apoyado bastante en este equipo de profesionales. Y quiero ver cuál es su opinión, porque está dando recomendaciones bien importantes para poder cumplir las cuarentenas. Denota esta minuta mucha preocupación respecto a la situación actual, sobre todo de la metropolitana. Dice, priorizar la trazabilidad, pero generar una unidad estratégica básica para lograr cuarentena efectiva en las 25 comunas. Es decir, alinear al Ministerio del Interior, a los municipios y al sistema primario de manera urgente para poder actuar
en estas comunas con alta densidad, con complejidades que no habíamos visto en el territorio nacional? Bueno, yo coincido plenamente con la doctora Jimena Aguilera, ella es una gran epidemióloga, hemos trabajado muchos años juntas. No cabe duda de que las macro políticas y las macro normas de todo el país es importante que se sepan, pero donde está la gente, donde está la vida cotidiana, donde se conocen los pros y los contras de algunas personas y por qué no hacen la cuarentena, es en el nivel local. Y el nivel local está representado justamente por el municipio, por la policía, por los agentes que conocen el territorio, y eso es fundamental porque el no cumplimiento de la cuarentena es grave, y yo creo que hay que transmitir claramente que estamos frente a una catástrofe sanitaria que se está agravando día a día y que los riesgos que corre la población es muy alto, y no solamente los adultos mayores. Hoy día vemos en los hospitales que la gran mayoría de los enfermos que están en respirador no son adultos mayores. O sea, esto abarca a gran parte de la población. ¿Elia? Y si los jóvenes se sienten que no se van a enfermar, tampoco estén tan seguros, pero sí ellos pueden ser verdaderos factores de riesgo de muerte de muchas personas si no respetan la cuarentena. Es verdad, y hemos visto el testimonio de harto joven en las unidades de pacientes críticos que han narrado su experiencia, que es brutal pasar por este coronavirus. No es broma, sí. O sea, personas de 36 años, 40 años y varios casos ya. Mire, lo otro que recomienda el Consejo Asesor, ojo con esto, por las características económicas y sociales y la densidad de las comunas donde está penetrando esto en la metropolitana. Dice, es indispensable, todo esto apuntado en cumplir las cuarentenas de manera efectiva, que las comunidades tengan las condiciones materiales, es decir, para cumplir el encierro, alimento e ingresos. Eso lo está recomendando el Consejo Asesor. Así es, porque hace tiempo que venimos diciendo los médicos, los salubristas, las sociedades científicas, hemos venido diciendo que para que se cumplan las normas tienen que tener ciertas garantías básicas la población, de tener salvaguardados sus derechos humanos al alimento, fundamentalmente a las necesidades básicas. Eso es muy difícil muchas veces lograrlo con bonos o con asignaciones que se definen en el nivel nacional. Yo creo que los recursos debieran llevarse al nivel local y que sea en los municipios donde se cubran las necesidades básicas de las personas, porque ahí se conocen dónde está la población más vulnerable, dónde están los adultos mayores postrados, dónde están las personas que de verdad salen y rompen con la cuarentena porque tienen que ganarse el pan porque no tienen para comer. Distinto es las personas que se van en helicóptero a la región de veraneo, porque ahí de verdad es como una burla para la gente que rompe la cuarentena porque está angustiada, porque no tiene comida, porque no tiene cómo alimentar a sus hijos. Creo que todos y cada uno tenemos que ser un ejemplo de cómo nos debemos cuidar al resto de la población y tomarnos en serio que estamos frente a una amenaza muy, muy grave. Y esto está todavía en un momento relativamente equilibrado. Lo que viene para adelante es mucho peor, mucho peor. Sí, y muchos expertos, incluso representantes de los pacientes críticos, ¿no? El doctor Regueira ha dicho, todavía no estamos en la cresta de la ola, los porcentajes de ocupación de las unidades de pacientes críticos ya están superando el 90% en zonas de la metropolitana. El ministro ha señalado que se está haciendo todo el esfuerzo por hacer desvíos, traslados, que todavía hay espacio, ampliación de hospitales como el Sotero del Río. Pero mire, otra recomendación del Consejo Asesor, precisamente apuntando a la saturación del sistema, se sugiere postergar el reinicio de las garantías GES, suspendida por la pandemia, al menos en las zonas más afectadas por el COVID. Igual las cirugías selectivas hasta no superar el alza de casos. Mientras no baje el ritmo, no ir con otro tipo de cirugías a las unidades hospitalarias. Bueno, totalmente de acuerdo. Es con un costo muy alto, pero no queda otra. Si en el fondo, frente a una catástrofe, todas las decisiones que se toman tienen un costo alto. La cuarentena también lo tiene, pero es absolutamente necesaria. Y el tema del GES y de las garantías GES
Yo sería quizás un poco selectiva en el sentido de mantener probablemente aquellas en las cuales está en peligro la vida de la persona o donde la intervención demorada puede generar la muerte de esa persona. Pero en general la mayoría de las patologías GES pueden esperar y creo que es el momento de ser muy generoso como ciudadano, como persona y entender de que hoy día se requieren todas las camas y todos los recursos humanos para abordar la pandemia. Y por otro lado también es un riesgo para las personas que están con una patología GES tener que ir al hospital, al especialista, a operarse, porque ahí está circulando fuertemente el coronavirus. Entonces, por los dos lados yo creo que es conveniente, así como no reiniciar las clases hasta muy adelante, también tener la precaución de que los pacientes crónicos no se nos infecten, pero sí tenemos que estar pendientes de que las indicaciones de los enfermos crónicos, los medicamentos, puedan estar al alcance, porque si no, entonces después de la pandemia vamos a tener una epidemia de enfermedades crónicas grave también si no cuidamos esa parte. Así es que el problema es muy complejo, la verdad es que el sistema de salud está tensionado hoy día por todos lados, pero obviamente que frente a la vida de las personas la pandemia lleva la prioridad. Pero no cabe duda de que el costo que nos está poniendo en el país en términos de distintas costos sociales, económicos, de salud, son muy altos. Y es un momento en que tenemos que ser solidarios, que tenemos que ser humildes también en entender lo que está pasando y en transmitir el riesgo como es. Chile tiene un buen sistema de salud, tenemos una muy buena experiencia, pero acá los países que han tenido y que tienen excelentes sistemas de salud se han visto absolutamente colapsados y superados. Por lo tanto, nosotros tenemos que avanzar para evitar al máximo aquello. Y como bien dice el ministro, sí, yo creo que hay mucho todavía y una cierta potencial de mejorar y de tener más capacidad en el sistema público, pero lo más importante es que el aislamiento social permita de que los casos no aumenten tan rápidamente y no se colapse el sistema de salud. Sí. Yo personalmente cuarentenaría toda la región metropolitana. Mire, me leyó la mente y la pauta. Justamente iba para allá porque, por último, de las recomendaciones que también suma el Consejo Asesor en esta última minuta, dice: mantener el análisis diario de la situación epidemiológica y la red asistencial y, de ser necesario, ampliar la cobertura de contención comunitaria mientras no baje la velocidad de la transmisión del brote en la región. O sea, no descartar ampliar cuarentenas, ¿verdad? No, ¿y sabe por qué pero no lo veo como un tema positivo? No nos tiene que alegrar en cuarentenarnos, si esto es un sacrificio tremendo. Pero nos tenemos que preparar para eso. Claro, yo por eso le digo que todas las medidas que se tienen que tomar en esta catástrofe sanitaria tienen un alto costo. Las cuarentenas lo tienen, todo tiene un alto costo. Postergar las garantías explícitas tiene un alto costo. Pero acá uno está entre dos disyuntivas, que es la vida y la muerte. Y en este caso yo pienso que el país, más allá de los daños económicos, más allá de los conflictos de la salud mental y de muchos factores negativos que tienen las cuarentenas, creo que aquí estamos en una balanza que pone en un lado la vida y en el otro lado pone la muerte. Y siempre nosotros tenemos, y el Estado tiene la obligación de abogar por la vida y la calidad de vida y también la vida digna de las personas. Por eso es tan importante lo que dice el comité de asegurar para que las personas puedan hacer la cuarentena, que van a tener sus necesidades básicas cubiertas. Sí, Elia, el desafío que está tomando Chile, digo Chile no solamente un Estado, un gobierno, sino que el país completo en su conjunto, porque todas las familias estamos de una otra manera haciendo algo por esta situación. A todos nos afecta, a unos mucho más, a otros menos, pero en fin, en el tema de enfrentar la alta demanda de las unidades críticas de pacientes, vemos que llegan ventiladores por avión, afortunadamente, vemos que ustedes plantean otra herramienta de reconversión, pero no solamente se necesitan ventiladores, sino que equipos, ¿verdad? Equipos humanos. Y ahí está la gran dificultad. ¿Cuánto resiste el sistema sanitario nacional con un ritmo de contagios nuevos de más de 1000 día a día?
Bueno, los contagios no significan necesariamente que esos van a ir al hospital. Los contagiados sintomáticos, este virus, el COVID-19 tiene un espectro bien extraño, ¿no es cierto?, de comportamiento. De 100 contagiados, solo el 25% tiene síntomas, primero que nada. O sea, por cada sintomático hay por lo menos 3 que no están asintomáticos del total de contagiados. En ese sentido, y de los que tienen síntomas, solo un porcentaje, alrededor del 15%, requiere cuidado intensivo, o menos del 15%, depende del grupo etario que esté más afectado. Entonces, no cabe duda de que los equipos de salud están altamente agotados. Muchos han tenido contagio y otros están en cuarentena por contacto. Eso es algo que hay que considerar. Las camas de crítica y los ventiladores mecánicos no son de uso corriente por todos los médicos, enfermeras, kinesiólogos, paramédicos. Hay una cierta especialización y bastante profesional, y nosotros como Universidad de Santiago formamos utiólogos. Son 3 años de formación. Entonces, no basta a veces una simple capacitación para poder hacerse cargo de un paciente crítico con un ventilador mecánico invasivo. Es un tema importante, es un tema que debe ser también bien pensado, y también puede significar trasladar equipos de un lado a otro, y que algunos y sobre todo muchas de las personas que están en el sistema privado, creo yo, podrían también prestar servicio en el sistema público para una emergencia como esta. Sí, usted valora cómo se ha gestionado la oferta de atención sanitaria con este concepto de administración central que ha tomado el gobierno. Efectivamente, hemos visto una real mixtura positiva del sistema privado y público. Eso ha funcionado bien, da la impresión en términos de transferencia, de traslado, de ocupación de camas críticas y de manejo central nacional. Siempre en una situación de este nivel de emergencia se debe centralizar la racionalización del uso de las camas, debe ser rol del Estado y del Ministerio de Salud, porque no cabe duda que frente a una epidemia nosotros no podemos seguir actuando como normalmente se hace en invierno, que no hay una cama crítica en el sistema de salud, se traspasa al sistema privado, pero el sistema privado nos cobra el valor que el sistema privado tiene. En cambio, en el caso actual de la pandemia, lo que el sistema privado es que pone todas sus camas al servicio del sistema público con los costos que habitualmente paga el sistema público y que le cuesta al sistema público. Y eso es, de verdad, poner al mismo nivel el sistema público y privado. A mí me parece excelente, creo que es la única forma. Creo que debe siempre en catástrofes sanitarias ser el Estado quien se haga cargo de todos los recursos de salud existentes en el país. Sí, finalmente, Elia Molina, el doctor Mañalich señaló que se pospone la entrega del carnet COVID. La razón fundamental, dice él, es por la eventual discriminación que se podría producir, ¿verdad? Eso se le aconsejó. ¿Le parece una buena noticia? ¿Es el gran argumento ese para postergar este carnet o esta certificación? Bueno, uno puede tener varios argumentos. A mí me parece una excelente noticia. Creo que no había una base científica sólida para poder decir que un paciente que ha tenido una PCR positiva y que ha tenido COVID está libre de poder ser contagiado nuevamente o de contagiar. Porque desgraciadamente esta pandemia es por una gente que se sabe muy poco y todavía no hay evidencia suficiente para tomar este tipo de decisiones. Ahora, el tema de la discriminación también puede ser un tema importante, pero cualquiera sea el argumento que dé el ministro, me parece excelente que haya echado pie atrás a una iniciativa que creo que era confundente y podía de alguna manera volverse en contra del control de la epidemia. Muy bien, Elia Molina, muchísimas gracias por la gentileza, por acompañarnos en 24 Gracias tarde. a Que tenga ustedes. buena jornada. Hasta luego.